Senador, le hemos querido llamar hoy, queremos que nos dé su posición o la de su partido Cambio Radical frente a la puja que hay entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema por el tema de la terna al fiscal. La Corte insiste en que la terna es inviable y el presidente les dice que lo que tienen que hacer es cumplir con su deber constitucional porque él ya lo hizo ternando a 3 personas y que no es de obligatoriedad que los ternados sean penalistas. ¿Usted qué piensa de todo esto? No, yo primero quiero expresar mi rechazo absoluto por los insultos. La forma de expresarse que tuvo el presidente con la Corte ayer en el Consejo Comunitario. Es increíble la violencia verbal que él desplegó contra un órgano independiente, contra un órgano que le ha mostrado a los colombianos que ha cumplido con su deber, que le ha permitido a este país depurar en gran parte al Congreso de la República. Hombre, este es un lenguaje que yo no veía. Dijo corrupto, dijo que era una marrulla, dijo que hacían las cosas que no tenían los pantalones de decir en público lo que decían en privado. ¿Quién cree que lo único que tiene pantalones es ser en este país? Cosa que es absolutamente falsa. Es la impresión que quieren dar los colombianos. Eso es inaceptable, Tatiana. Y uno tiene que rechazar absolutamente esta forma de violencia verbal con un órgano independiente, que no tiene la audiencia de un consejo comunitario todos los sábados para ese tipo de barbaridades. Yo estoy profundamente chocado. Como demócrata y como congresista de los colombianos, rechazo absolutamente y no debemos permitir que estas cosas ocurran. Es que una violencia de esta naturaleza no se veía desde el tiempo en que quemaron a la Corte en 1985. Ahora la quieren quemar con las palabras. Y son personas del entorno del cartel de Medellín, en donde usted se encuentra a José Obdulio Gaviria, a todos sus hermanos con cuentas del cartel de Medellín en el exterior, a las personas que hacen las reuniones en JOP, las que quemaron la Corte Suprema de Justicia. Entonces es inaceptable. Y lo que está en juego aquí, Tatiana, es muy sencillo. Una Corte que quiera un fiscal independiente, porque es que la independencia es consustancial a la justicia. O si no, mire, ¿por qué representan a la justicia como una dama con los ojos tapados? Porque debe ser independiente y garantía para todos los colombianos. Y un presidente que quiera un fiscal de bolsillo, que quiera un fiscal al que pueda llamar, al que pueda gritar, al que se asuste, como son todos sus ministros, que no se atreva a revirar, que no se atreva a tomar decisiones autónomas. La Corte lo que está es garantizando que la justicia ordinaria, que ella es la última instancia, no se lo olvide, sea independiente y garantía para todos nosotros los colombianos, garantía del Estado de Derecho. El presidente quiere a un fiscal de bolsillo que simple y llanamente tape las marrullas organizadas como desde el mismo Palacio Nariño, como el caso de Agroingreso Seguro, como el caso de los falsos positivos, como la giris política, como los escándalos del INCO, de las zonas francas y todo lo que ha pasado en este gobierno. Están buscando impunidad para los hermanos de José Obdulio con cuentas del narcotráfico en el exterior. Nada más, Tatiana, eso es lo que está en juego. No debemos distraernos, que es que si son penalistas o no penalistas. La Corte garantiza la independencia de la justicia y hay un presidente con todo su poder de intimidación que quiere un fiscal de bolsillo. Mire, pero entonces el presidente dice que él cumple con su deber constitucional y es ternar a 3 personas que tienen unas hojas de vida intachables, que son unas personas impecables. Esa es la expresión legal, la carcasa legal de la marrulla. Es decir, a toda marrulla, a todo caso de corrupción hoy se presenta con una fachada de legalidad. ¿Es que acaso legalidad igual moral, legalidad igual conveniencia para un país? Es que eso es legal, yo mantengo el mínimo legal que me establece la Constitución. No, señora, la justicia debe ser independiente, la justicia no es un órgano de bolsillo del Ejecutivo, y que es que él cumple y la Corte no le parece. Esto es un juego de armonía, es decir, aquí hay armonía entre los poderes, aquí no es que un poder se impone sobre el otro, aquí el cuento de que es que él cumple con su deber y los otros no, esa no es la filosofía del funcionamiento de las instituciones. Las instituciones colaboran armónicamente, no una imponiéndose sobre la otra. ¿Por qué cree usted que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura están atacando los fallos de la Corte Suprema de Justicia? Muy sencillo, porque los del Consejo Superior, muchos de ellos son de bolsillo del presidente, están sirviendo de órgano, están sirviendo de frente para atacar todo el proceso de la parapolítica, todo el proceso que por supuesto no se limita al Congreso de la República y que va mucho más allá. Y eso es un tema que tiene muy preocupada a mucha gente en el país. Entonces, eso es lo que está en juego. Y no me voy a dejar distraer en relación a que si son penalistas o no penalistas. No son convenientes para la Corte, punto, porque son de bolsillo del presidente. Senador, la película se llama Alguien tiene que ceder. Aquí, ¿quién finalmente va a ceder para lograr que se acabe este desgaste y que está teniendo repercusiones incluso internacionales, donde se está viendo a Colombia como un país donde la justicia no está operando y donde pues se mantiene la interinidad de un fiscal y todo este tipo de cosas? ¿Quién va a ceder en esta pelea? Esa es fíjese, la percepción, perdona, es diferente. Se ve a una justicia como la Corte que sí opera, que sí hace su trabajo, y a un ejecutivo que quiere embestirla. Yo lo que le puedo decir es que aquí, en vez de buscar un consenso,
por parte del gobierno de buscar un fiscal pues que tenga la generosidad de buscar un fiscal que no sea de su bolsillo, que sea un fiscal garantía para la Corte, garantía para el gobierno, garantía para todo el país, pero no quiere ceder, pues ya está amenazando con acudir al pueblo. Esto es lo mismo que hacía el presidente para intimidar al Banco de la República, que tomara, que es un órgano autónomo, santo Dios bendito, y que tomara las decisiones que a él le parecían convenientes. Yo lo que sí le puedo decir es que él puede decir que va a cuidar al pueblo, pero pues que la mayoría del pueblo colombiano vamos a acceder a la Corte, y lo vamos a hacer desde el Congreso de la República, y que esos griticos no intimidan, por el contrario, reafirman las convicciones de defensa del Estado de Derecho, porque los griticos quieren intimidar aquí adentro, pero aquí es muy machito, pero allá afuera con los Estados Unidos es bien blandito cuando se trata de hacer acuerdos equilibrados con el país. Senador, pero bueno, mire, pasemos a otro punto que también tiene que ver con el Consejo Comunal de ayer y básicamente tiene que ver con una denuncia que hiciera María Isabel Rueda hoy en su columna, donde le dice que le extraña que algunos magistrados hayan ido al periódico del Tiempo a cuestionar el contenido de algunas columnas que están saliendo en el Tiempo, como la de José Obdulio Gaviria, María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Fernando Londoño. Ayer el presidente pues también se quejó y le dijo que a la Corte que no tiene por qué estar vetando la libertad de expresión. Claro, esa es la viveza del mico. Entonces, cuando ven que hay la oportunidad ahí, cuando hay unos periodistas que se pronuncian, pues aprovecho y ataco a la Corte. A ver, yo me atengo a la versión de María Jimena Duzano en la revista Semana, y que no se fue a vetar a ningún periodista. Una discusión, como puede haber, o un planteamiento de puntos de vista, como puede existir naturalmente entre cualquier ser humano y el director del periódico, en donde dijeron pues que sí, que ellos sentían con extrañeza a veces los ataques de la columnista María Isabel, a quien yo aprecio y respeto mucho, Mauricio, que es amigo y respeto mucho, pero no fue un cuestionamiento ni un veto. No van a ser tan brutos, a ver, pues ayer los de la Corte Suprema iban a hacer eso rompe las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia. Se trata de magistrados de la alta corte y no son ningunos bobos para ir a hacer semejante burrada. Lo que sí le puedo decir es que por supuesto que cuestionan al señor José Obdulio Gaviria. Es que usted no está cuestionando simplemente al señor José Obdulio Gaviria. Usted cuando cuestiona a José Obdulio Gaviria cuestiona el cartel de Medellín. ¿O es que a usted se le olvida o no vio las columnas de Daniel Coronel últimamente, las cuentas que ostentan sus hermanos con toda la plata del cartel de Medellín, que puso las bombas en el avión de Avianca, que asesinó a Guillermo Cano, entre otras con las cuentas del mismo José Obdulio Gaviria, se asesinó a Guillermo Cano, y pronto verán que a otras personas también, como ministros y demás. No solamente estas personas fueron también condenadas en los Estados Unidos. José Obdulio es amigo de narcotraficantes reconocidos de ese cartel como Guillo Ángel, hace alianzas con él para poner sus alfiles en la comisión de televisión, y por supuesto insulta y trata de terroristas y yo no sé qué otras cosas más a la Corte. Es decir, a la Corte le choca que personas del grupo que hace apenas 20 años quemaron la Corte Suprema de Justicia, 21 años, 24 años, quemaron a la Corte Suprema de Justicia, quemaron a la justicia, quemaron a toda la memoria de justicia de este país, pues estén ahorita desde una columna diario más prestigioso atacándolo. ¿No le parece eso natural? Senador, quiero hacerle uno. Escandalizados, que no puede ser que quieran atentar contra la Corte Suprema de Justicia de esa forma. No puede ser que el país quede impávido ante esos insultos, ese intento de amedrentamiento. Quiero cambiarle el tema y es una última pregunta y tiene que ver con la moción de censura mañana en el Senado al ministro de Agricultura, Andrés Fernández. Se dice que los uribistas no están muy unidos y esta es la primera vez que el gobierno se enfrenta a una moción de censura a algunos de sus ministros tan divididos y ya casi en la cuerda floja a punto de tumbarlo. Sí, efectivamente. Pues mire, yo creo que esa moción debe prosperar. El país debe haber lo que llaman responsabilidades. El país no puede ser irresponsable ante las actuaciones erradas de los funcionarios. Y ese es el sentido de la democracia, responsabilidad política, es una expresión de respeto por los ciudadanos. Ahora, le voy a dar mi punto de vista personal. A mí, a pesar de que voy a apoyar esa moción, me da tristeza con el ministro Fernández, porque de prosperar esto renunciando él va a quedar una impresión ante los colombianos de que él es un hombre deshonesto, que repartió eso a su antojo, que se quedó inclusive hasta con la plata en el bolsillo, porque la gente tiende a pensar mal. Yo eso no me parece que hay que hacer una salvedad. Él no es un hombre deshonesto, él no es un corrupto. Él sencillamente se montó en un potro que ya iba direccionado. Créame que decisiones como dirigir 40% de los recursos de un departamento a una o dos familias, como pasa en Magdalena, en el Meta, en fin, en diferentes zonas, no es una decisión que lo haya tomado autónomamente. Recuerde que todas las decisiones se revisan y se ventilan cada 8 días en los consejos comunitarios. Entonces, a mí me da lástima con él, pero el país sí debe saber que él no obró, que él simplemente recibió instrucciones de su superior y que me da tristeza ver todo el agua sucia, como un buen pararrayo se le estén echando a él. Pues senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, gracias por estar aquí con nosotros en la W fin de semana. De verdad me encantó estar con ustedes, un abrazo.